Veníamos hablando, hemos venido hablando desde el año pasado del libro de Hechos. De hecho, hace 15 días estuvo Santiago hablándonos de Hechos 9. Así que si tienes tu Biblia, por favor ve a Hechos 9. ¿Y alguien se acuerda de qué habló Santiago o de quién habló Santiago? De Pablo. De Pablo, ¿verdad? Y dijo un montón de cosas de Pablo, así, su ficha técnica de Pablo, ¿no? Estaba pensando decirle, Santiago, pásame ese dato de todo lo que era Pablo, ¿no? Porque Pablo era una persona tan preparada que tenía tantas cosas, pero luego dije, no. Es muy difícil explicarlo así, voy a explicarlo a la criolla. Es decir, Pablo era un tipo increíble, un duro del conocimiento de la Biblia, se las sabía todas, pues prácticamente él nació y se puso a estudiar las escrituras, fue un hombre muy preparado, muy inteligente, además de tener mucho poder, pero Pablo era una persona que creía tanto y su convicción era tan fuerte que para él los cristianos estaban equivocados. Y entonces estos tipos tienen que desaparecer. Todo aquel que hable de Jesús tiene que desaparecer. Y entonces, cuando empieza hablando de Hechos 9, decía que él tenía como ese ambiente, ese aire a venganza, a muerte, como él iba a Damasco a buscar a los cristianos para sacarlos de ahí, para arrastrarlos, para llevárselos presos. De hecho, él estuvo en la muerte de Esteban, cuando apedrearon a Esteban. Entonces, nos hablaba un poco de esto Santiago, ¿no? Del perfil de Pablo. Entonces, Pablo era como juntar a Pepe Guerrero, a Felipe, a Marcelo Tapia, así inteligentes, capaces de hacer muchas cosas. Era como reunir un poco de tipos ahí muy intelectuales, como reunir a Dani, es decir, como juntarlos todos y hacer uno solo. Este Pablo era una bestia. Algo así, ¿sí? ¿Cómo dicen los jóvenes? Una máquina, ¿no? Sí. Como era lo máximo. Era sí. Sí, era. ¿Qué más? Investiga, ¿no? Pero si quieres conocer la ficha técnica así, como te la podría explicar Felipe o Santiago, así, pues puedes preguntarles a ellos. Pero esta es mi manera de explicarlo. Entonces, pero Pablo fue convertido, es decir, él va, Jesús se le presenta, lo deja ciego, se convierte a Dios, es decir, al final Dios se le presenta de una manera, reconoce, ayuna y la verdad él empieza un proceso, ¿no? Y yo le he llamado a este tema, a este capítulo, porque yo voy a dar la otra mitad de Hechos 9. Entonces, pero yo veía cómo hay un proceso en nuestras vidas. Y yo pienso que cada uno de nosotros tenemos un proceso en nuestras vidas cristianas. Y si tú estás hoy por primera vez y quieres conocer de Dios, también puedes llegar a tener un proceso en tu vida. De hecho, muchas veces tenemos un proceso en nuestra vida aún sin conocer de Dios. Es como Dios está ahí haciendo cosas para llevarnos a Él. Pero también Dios es el único que puede transformar y transformarnos en lo que Él quiere. Y puede hacer de nosotros personas increíbles, puede hacer matrimonios increíbles, puede hacer universitarios increíbles, jóvenes que puedan tener mucho poder, solteros increíbles, pero Dios es el que puede transformar. Él es el que puede hacerlo. Lo hizo con Pablo. El tipo era tan cerrado que no le importaba matar a alguien, pero cuando Dios se le presenta, lo cambia su parecer. Y deja todo lo que está haciendo. Pero Dios es el que tiene ese poder de transformar, ¿sí? Dios puede llevarnos a ese proceso. Yo me imagino que estás aquí hoy porque quieres escuchar un mensaje de Dios, porque también tienes cosas en tu vida que te gustaría cambiar. O no sé si solo vienes porque, bueno, pues no hay nada más que hacer el domingo. Pero hay muchas cosas que hacer el domingo, pero yo pensaba, el estar aquí es un privilegio. Amén. Es un privilegio, es increíble poder estar aquí, poder escuchar un mensaje que pueda animarnos, ¿sí? Dilo, por favor. Pero hay que estar dispuesto también. ¿Ven? Yo te pido que
olvides, pongas tu teléfono en silencio, que si todavía lo tienes en volumen, si tienes un mensaje pendiente, déjalo. Vamos a tardar unos 30 minutos y nos vamos con una canción más y nos vamos a casa. Los que tienen que irse, los líderes tienen que quedarse, los solteros también, los nuevos valientes también. Entonces, el resto se puede ir, ¿no? Pero bueno, Hechos 9. Si pasa todo esto, Pablo ya van a verlo, recupera la vista y en el 19, empezando el 20, dice Saulo en Damasco y en Jerusalén, es decir, donde está, es poco lo que habla esta parte, esta segunda parte de Hechos 9. Dice, Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándole que Jesús era el Mesías. Es decir, después de que Pablo, él no creía en Dios, no creía en Jesús, bueno, creía en Dios, no creía en Jesús como el Mesías, es decir, que estaba en contra de todo aquel que hablaba en el nombre de Jesús, Pablo recobra fuerzas y de repente empieza a predicar por todos lados, es decir, pero algunos estaban confundidos y decían, ¿acaso no es este el que viene a llevarse al que habla en nombre de Jesús? El que viene a llevarse a los presos. Entonces la gente se confundía, pero dice que Pablo recobraba fuerza y cada vez hablaba más del Mesías, de Jesús, que Jesús era el Mesías. Pero, claro, mucha gente se preguntaba, pues, ¿quién es este? ¿Qué le pasó? Y a veces nos pasa, ¿no? Es decir, cuando recién pues, nos bautizamos, muchos de nosotros, si tú hablas con Santiago y le pides que te converse su historia, es increíble. Cuando él fue un joven y se hizo un discípulo y fue a su colegio, bueno, no te cuento más porque no tengo permiso de él para contártelo, pero ve y pregúntale, ¿no? Pero era un Pablo, ¿sí? Entonces, pero claro, a veces nos pasa, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién conocí un poco de Dios, no venía a la iglesia todavía, pero iba a un sitio donde se hablaba mucho de Dios, y claro, yo vivía por la cantera ahí del San Roque, uno de los mejores barrios de Quito. Entonces, claro, yo era como, wow, esto es increíble, este mensaje, yo no había conocido tantas cosas, pero me fui a compartir a la gente que por ahí, y algunos amigos me decían, ¿sabes a quién está compartiendo? Él es uno de los jefes de la mafia de aquí. Entonces yo decía, de acá es el que reparte esto y de acá, y yo no sabía, ¿no? Puede que me hayan querido hacer algo, pero claro, cuando te sientes emocionado no sabes cómo compartir eso, ¿no? Pero cuando te haces un discípulo. En el 23 dice, después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Es decir, el tipo estaba predicando lo correcto. Sí, estaba hablando de que Jesús era el Mesías. Pero, claro, los judíos estaban confundidos. ¿Quién es este, no? Pero pasa esto, ¿no? Dice que después de muchos días los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. No creo que así como un truco de magia, ¿no? Sigamos leyendo de qué se trata. Dice, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones y día y noche vigilaban cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una abertura en la muralla. Es increíble, podemos ver aquí a Pablo con mucho poder, dice que tenía ya como muchas fuerzas, estaba con mucho ánimo, predicaba de Jesús, pero ¿resultados? No había resultados, lo querían matar. Es decir, y nos pasa, ¿no? A veces, claro, yo leí esta escritura y a veces nos pasa, ¿no? Conocemos a alguien, wow, es increíble, este discípulo va a brillar, va a hacer esto, ¿no? Y a veces
ponemos nuestra confianza ahí, como estos jóvenes van a ser el futuro de la iglesia, ¿no? Y es verdad, ¿sí? Pero hay un proceso, ¿sí? Y todos conocemos de Pablo muchas cosas de Pablo, ¿no? ¿Quién no conoce de Pablo? ¿Quién no conoce de Pablo como un tipo increíble, que hizo cosas increíbles? Casi todo el Nuevo Testamento, de las cartas, mejor dicho, tiene que ver mucho que ver con Pablo. Entonces, pero vemos aquí a Pablo predicando con poder, con fuerza, y lo único que quieren es matarlo. ¿Te han querido matar por compartir la fe? ¿No? Es que seguramente no estás cayendo muy bien, ¿no? Si quieren matar, entonces que tengas cuidado. ¿Has caído mal? Sí. ¿Por ser cristiano? Sí. ¿Te acuerdas cuando recién te bautizaste? Cuando empezaste con todo ese fuego, ¿sí? Y quizás fuiste a tu familia, a los primeros, ¿no? ¿Quién es este para hablarnos? Si era un borracho, ¿sí? Mujeriego, ¿sí? O yo qué sé, un desobediente, o lo que sea. Pero hay veces que esos impactos, cuando uno conoce de Dios, son muy fuertes, ¿no? Pero a Pablo le pasa esto, es decir, no caía bien al inicio. Y a veces no siempre podemos ser efectivos. A veces tampoco las cosas no salen bien. Y a Pablo aquí no le estaban saliendo bien las cosas. Seguimos más adelante. 26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera un discípulo. Es decir, por supuesto, es decir, si yo sé que ese es el tipo que viene a matarnos y a arrestarnos, ¿no? Y de repente está entre nosotros, si lo primero que voy a sentir es temor, es decir, yo no quiero estar cerca de Saulo, porque no creo, es decir, ¿cómo es un discípulo? Tenían desconfianza. Dice, entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Así que se quedó con ellos y andaba por todas partes de Jerusalén hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello, los hermanos se lo llevaron a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Es decir, otra vez, Pablo estaba súper animado con todo el fuego y en Jerusalén empezando a predicar por muchos sitios, y les explicaba, ¿no? Porque Pablo era un tipo que conocía tan bien las Escrituras que cuando él conoció a Jesús, su impacto fue tan fuerte porque él pudo como cuadrar todo, ¿no? Es decir, este es el Mesías. Y el deseo de que los demás conozcan de Jesús era ese era su deseo. Pero, claro, él era tan intelectual que como lo hacía, quizás, pues yo creo que no caía bien, no lo dice la Biblia, pero es lo que yo pienso, ¿no? Que no caía muy bien, porque para que te quieran matar, es decir, una cosa es que te deseen el mal, ¿no? Que te vaya bien y que te pisen tres. Sí, pues ojalá y te choques más adelante, ¿no? Sí, pero ¿tú has sentido el deseo de matar a alguien? Es decir, ellos tenían ese deseo. Sí, claro. Yo veo aquí algunos casados y dicen, de repente sí quiero. No hablo de eso. Esos son momentos, pasan. Esos son conflictos de matrimonio. No pasa nada. No tiene nada que ver con eso. Sí. Eso es porque amas a tu pareja y te sientes molesto. Pero estos judíos de habla griega también tenían el deseo de matar a Pablo. Entonces Pablo empieza a predicar poderosamente.
y empieza a hablar del nombre de Jesús, de Cristo es el Mesías, y su mensaje era efectivo. Pero este gran Pablo que conocemos, ¿cuán efectivo es aquí? Si lo que lo quieren es matar. ¿Qué es lo que hacen los discípulos? Se lo llevan. Es decir, hay que mandarlo lejos. Y lo que hacen es que lo mandan lejos, ¿sí? Entonces, podemos ver que lo mandan a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Es decir, hay que mandarlo lejos. Pero algo que yo rescato de esto es que en el proceso, ¿sí?, hay que dejar que personas se involucren en nuestras vidas. A veces nosotros queremos tener un proceso de crecimiento. Yo no sé en este año cuáles son tus objetivos. ¿Qué quieres hacer? Aparte de bajar de peso por el chancho, el pavo, el pollo, todo lo que te mandaste es fin de año y lo que sobró para el año siguiente. Me imagino que debe ser como, este año quiero bajar de peso, quiero estar en régimen. Además, creo que el otro objetivo es aprender inglés, ¿verdad? Siempre son los dos objetivos de cada año, ¿no? Bajar de peso y aprender inglés. Entonces, pero ¿cuáles son tus deseos este año? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres conseguir? ¿Sí? ¿Qué te has puesto a pensar? ¿Cuáles son tus sueños? Pero yo pienso que Pablo aquí está pasando por algo, por un proceso bastante difícil, y es el proceso del rechazo. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué por lo que estoy haciendo me quieren matar? Es decir, lo que él hacía, él lo está viviendo. Pero dice que un discípulo lo cogió a cargo y lo llevó. ¿Sí? Y hay veces que en nuestro proceso de nuestra vida, es decir, si tú estás estudiando la Biblia, quieres conocer de Dios, o eres un discípulo, ¿cómo estás en ese proceso? ¿Cómo estamos en ese proceso? Es decir, ¿cuánto estamos dejando que personas se involucren en nuestras vidas para crecer? Y podemos ver muchas cosas de Pablo en todo el Evangelio. Es decir, podemos ver en el Nuevo Testamento, pero Pablo aquí tiene una actitud como no es tan efectivo, pero cuando él está acercándose a la gente para predicarle de Dios, no tiene ese impacto en la gente. Es como que si todo lo que dijera él es como, la gente dijera, ¿qué tipo más orgulloso o algo así, ¿no? Así, y lo que quieren es hacer eso, es como, quieren sacarlo fuera del terreno, ¿no? Pero Dios tiene un plan para Pablo, así como lo tiene para nosotros. Y Dios tiene un proceso para nuestras vidas. Yo quiero que pienses cómo ha sido tu proceso como cristiano. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Porque a veces hay cosas que nosotros tenemos en nuestras vidas, tenemos virtudes en nuestras vidas, tenemos a Jesús en nuestras vidas, tenemos su palabra en nuestras vidas, pero ese proceso Dios ha hecho ya muchas cosas. ¿Cuánto has tenido que sufrir? ¿Por cuántas cosas has pasado? ¿Ha sido duro el 2017? ¿Fue duro el 2016, el 2015, el 2000? No sé cuántos años llevas en la fe. ¿Ha sido duro este proceso? ¿Siente que has parado en el proceso? ¿Siente que no estás dejando que Dios se meta en tu vida? Y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene algo para nosotros. Y el plan de Dios no era que Pablo se quede predicando en Damasco, que se quede predicando en Jerusalén. Pues Pablo empieza siendo rechazado y Dios puede hacer cualquier cosa, pero Dios pone ahí hermanos para llevárselo, para enseñarle, para que estén con él. Y hay hermanos que están por mucho tiempo con él. Y a veces es complicado a veces darse cuenta por uno mismo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay que dejar que personas nos enseñen. Hay que dejar que personas se metan en tu vida. Hay que tener buenas relaciones, buenas amistades.
hay que preguntar, hay que cuando alguien quiere ayudarnos, también hay que dejar que nos ayude. Cuando necesitamos ayuda también hay que buscar esa ayuda, pero Pablo encuentra a alguien así, alguien que quiere ayudarlo y lo lleva con él y empieza un proceso, ¿no? ¿Sí? Piensa en dónde estás tú ahora, o quizás en qué proceso estás, ¿no? Si leemos en el 31, dice: mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues vivían en el temor del Señor e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Es decir, Pablo está en Jerusalén predicando, está haciendo las cosas y de repente se lo llevan y ¿qué pasa? Por fin se fue un poquito. Es decir, no creo que te pase a ti, ¿no? Es decir, estás en un grupo y de repente, por fin se salió, lo cambiaron de charla. No, es que, no, ¿verdad? No te pasa nada. Qué complicado que es. Cuando va a haber cambio de discipulado, entonces, es difícil de llevar, ¿no? ¿No te ha pasado? Pero, claro, Pablo está en su proceso, ¿no? Es decir, qué complicado es. Es decir, cuando él se va, wow, paz. ¿Y sabes qué pasa? La iglesia crece. Y se fortalecía en el Espíritu Santo, decía. Es decir, que él tuvo que irse, ¿no? Es decir, si tu concepto de Pablo era ese tipo increíble, si solo has tenido eso y este de aquí no es así, no es efectivo. Esta fase no, esta es su peor fase, ¿no? Como discípulo, ¿no? Su inicio no es tan bueno, ¿sí? Yo sé que quizás cuando tú te bautizaste algunos fue como muy bueno, ¿no? Trajiste gente, bautizaste gente, hiciste cosas increíbles, hiciste cambios muy grandes, pero este no es el proceso de Pablo. Pero a veces estamos en ese proceso también nosotros en nuestras vidas. Es como, no nos soportamos, es como, wow, es demasiado conflictiva, o es demasiado conflictivo, o no, es muy difícil, o no, este joven es muy difícil de ayudar, es demasiado emocional. Ojalá ya madure. Entonces, pero ya, ojalá ya pase a universitarios, o el universitario pase a solteros, ¿no? Entonces, pero no, es decir, hay un proceso en nuestras vidas. Todos tenemos un proceso de crecimiento. Y ese proceso es Dios quien nos va llevando a ese proceso, ¿sí? Pero hay que dejar que otras personas se involucren en nuestras vidas. Si tú estás aquí hoy, estás conociendo recién de Dios, necesitas personas que se metan en tu vida. Yo necesito personas que se metan en mi vida. Yo tengo personas que se meten en mi vida. Y eso es increíble, porque eso es parte del crecimiento. Y yo te animo a que este año empieces por eso, ¿sí? Empieces por buscar personas que se metan en tu vida. Continuamos en el 32. Y claro, de aquí vamos a hablar un poco de Pedro, ¿no? Y Pedro es ese tipo que hemos conocido también en la Biblia, ¿no? Que se acercan a arrestar a Jesús y ¿qué hace? Saca un machete y le vuela la oreja, ¿no? Al soldado. Es decir, ese Pedro conflictivo, ¿no? Ese Pedro como, ese Pedro que pensamos, ¿cuándo irá a cambiar? ¿Hasta cuándo? Es decir, yo he visto parte de Jesús diciéndole, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Diciéndoles a ellos. Es decir, pero vemos ese Pedro, a mí me encanta Pedro, pero claro, es ese Pedro rebelde, ¿no? Y vamos a hablar un poco de este Pedro también aquí en este capítulo. Dice en el 32, dice, Pedro estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años sin cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate, tiende tu cama. Y al instante se levantó, y todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor.
Y este Pedro, que era todo rebelde, conflictivo, que Jesús muchas veces tenía que callarlo, podemos ver un Pedro diferente. ¿A quién se parece este Pedro? ¿Quién hacía esto? Jesús. Pero Pedro tuvo un proceso con Jesús. Estuvo varios años hablando con Jesús, aprendiendo de él. Y podemos ver a un Pedro aquí muy parecido a Jesús. ¿Qué le pasa a Pablo? ¿A cuántos convierte? A ninguno. Pero viene Pedro y hace algo, ¿no? Como lo hace Jesús. Y la gente se convierte. La gente se convierte a Dios. Y así es en nuestra vida también. Sí, es Dios quien nos cambia en nuestro proceso. Yo pienso mucho en mi vida como esposo, como padre, y mis hijas están aquí, que ya son adolescentes, tengo un niño pequeño, mi esposa, y yo le decía, yo este año quiero cambiar esto, esto y esto. Y claro, para mis hijas yo les decía, pero mira, quiero cambiar en esto. Quiero ser menos irritante, más tranquilo, gritar menos, ser más apacible. Y para ellas es bueno, ¿no? Pero les digo, pero va a ser un proceso. Eso va a ser un proceso. Claro, el día 2 o el día 3 ya por ahí una me dijo, mira, pero dijiste que ibas a cambiar en esto y no lo has hecho. Estoy en el proceso. Y es muy difícil, a mí me encanta porque yo necesito mucho de la palabra de Dios para poder transformar mi vida. Y algo que nos va a transformar, algo que nos va a dar mucho poder, algo que nos va a hacer, como este Pedro que era otra persona, y vemos aquí a alguien tan parecido a Jesús, a él lo cambió Jesús. Lo cambió su palabra, sus palabras. El escucharlo a él. Y eso es lo que va a cambiar nuestras vidas. No importa cuántos sueños podamos tener, cuántas cosas, pero es Dios quien nos puede cambiar. Es su palabra. No sé cuántas cosas estés buscando, cuántas cosas quieras cambiar, cuántos problemas tengas en el matrimonio, en la juventud, en la vida de soltero. No sé cuántas cosas tengas, pero es Dios el que nos puede cambiar. Y aquí podemos ver a un Pedro totalmente diferente. Y nosotros podemos tener cambios increíbles. Dios puede transformar personas como Pablo, como Saulo, en este caso, con un corazón tan duro y llevarlo a su palabra. Dios puede transformar lo que sea, pero Dios también puede transformar nuestras vidas. Pero es su palabra la que nos va a transformar. Amén. Y quería que me acompañen más adelante. Nos quedamos en el 26, ¿verdad? 35. Dice, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorca. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto en la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos se enteraron de que Pedro se encontraba en Lida. Enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó, los llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorca había hecho cuando aún estaba con él. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodilla y lloró. Volviéndose hacia la muerta y dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos
y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó y luego llamó a los creyentes y a las viudas a quienes les presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un Simón que era curtidor. Y podemos ver aquí otra vez a Pedro. A un Pedro como Jesús. Cuando Jesús lo llevaba, cuando alguien había muerto, era lo que hacía. Hacía un contraste totalmente diferente cuando hay un caminar con Dios y cuando todavía no hay un caminar con Jesús. Es decir, en este caso Pedro tuvo un caminar con Jesús. Pablo no tenía un caminar todavía con Jesús. Es decir, sus mensajes eran poderosos. Podría él explicar con la Biblia, es decir, con las Escrituras, podía explicar cómo Jesús era el Mesías, pero no era tan efectivo. Pero el amor de Pedro era tan increíble. Lo que él hacía, la gente se quedaba admirada y se convertía a Dios. Y es así como va a ser en nuestras vidas. Es así, creo que como va a ser con nuestros hijos, con nuestras esposas, nuestros esposos, con nuestros amigos, en nuestro trabajo. Es Dios que se tiene que ver en nuestras vidas. Es Jesús que se tiene que ver en nuestra vida. La pregunta es, ese proceso de amor en nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto amor demostramos? ¿Cuánto amor damos a los demás? ¿Cuánto amor damos en nuestros hogares? ¿Cuánta paciencia tenemos? ¿Cuánta entrega hay en nuestros hogares? Y es muy retante. A mí me reta mucho porque yo pienso, wow, este es lo que se necesita para que la gente se vuelva a Dios. Es que la gente pueda ver a Dios en nuestras vidas. Y podemos ver aquí, hacer un paréntesis con Tabita, con Dorca, cómo la gente se fija en lo que ella hacía. Era una mujer que hacía túnicas, que se esforzaba por ayudar a los necesitados, y claro, la gente se enteraba de lo que ella hacía. Es decir, la gente estaba enterada de lo que ella hacía buenas obras. Y no solo la gente estaba atenta a lo que ella hacía, Dios mismo estaba atento, que puso a Pedro en ese momento para volverla a la vida. También me hace pensar que muchas veces nosotros pensamos o queremos una actividad de Job para poder hacerlo. Y no necesita Job hacer una actividad para nosotros poder hacer algo. A mí me encanta el ejemplo de mi esposa y mis hijas. Ellas son voluntarias en un sitio donde pueden ir a ayudar a otras personas. Es decir, no te quiero dar muchos detalles, pero es decir, uno puede hacer muchas cosas sin la necesidad de esperar una actividad. Y David hacía esto, hacía túnicas, hacía muchas cosas para poder ayudar a los necesitados. Es decir, podemos hacer muchas cosas para poder ayudar a otros, pero Dios está atento y la gente sabe lo que hace. Pero yo pienso como ese proceso en nuestra vida podemos hacer la diferencia. Como el proceso de caminar con Jesús puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Y Pablo pasó con esto, es decir, él tuvo que enfrentarse al rechazo, quizás al odio de las personas, pero tuvo que pasar un tiempo para que él pudiera ser efectivo. ¿Sí? Y podemos ver, si tú sigues leyendo sobre Pablo más adelante en los siguientes libros, Pablo es una persona increíble que llega a muchísima gente, comparte a muchísima gente, llega a muchas ciudades, llega a tantos sitios, pero Pablo aprendió incluso a predicar de una manera sencilla. Él decía, les hablé de una manera no teológica, de una manera no muy... Sí, les hablé de una manera sencilla para que pudieran creer. Y eso es lo que debemos mostrar en nuestra vida, es la sencillez de Jesús. ¿Sí? Yo te quiero animar, si tú tienes sueños este año, es que puedas llenarte de Jesús, que puedas llenarte de Él, que puedas llenarte de su amor,
de su convicción, de sus principios. Que puedas aprender de ese Pedro que tuvo un caminar con Jesús, que no desmayó, que siguió ahí y que pudo ser un hombre efectivo ante Dios. Que Dios pudo utilizarlo, que se veía Jesús en su vida. Cuando la gente se convertía, no se convertía a Pedro, se convertía a Jesús. Y eso es lo que necesitamos. Pues muchas gracias.